El anime comienza en la nación más enorme de la Tierra que abarca un continente entero, un país tan rico que todas las personas tienen la oportunidad de obtener prosperidad. Se puede ver a dos hombres con un estilo de vida totalmente diferente, a pesar de que ambos crecieron en el mismo lugar y tuvieron las mismas oportunidades. Lo que cambió sus vidas fue el examen universitario especial del destino. Solo aquellos que pasaban su vida estudiando podían aprobarlo luego de sacrificar su juventud sin descanso. Los estudiantes más inteligentes eran conocidos como los tipo L o aprendices. Por otro lado, los padres eran capaces de gastar millones de dinero en métodos tramposos para copiar las respuestas con tecnología que permitía tener notas en la piel o en los ojos, sin importar poner en riesgo la salud de sus hijos. Esos estudiantes eran conocidos como los tipo C o tramposos y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para aprobar el examen. Sin embargo, existía un servicio especial muy antiguo que se dedicaba a descubrir a los tramposos y sacarlos del examen lanzándolos al agua sin ninguna compasión. Entonces vemos lo que pasó en el examen de los dos hombres del principio. El que tenía un futuro exitoso era uno de los mejores tramposos que dominaba técnicas impresionantes para evitar ser descubierto por el servicio especial, y además de eso, contaba con un buen compañero de tipo L para poder copiarse con confianza. A cambio, el tipo C protegía al tipo L para que nadie más se copiara de sus respuestas. De esa forma, había menos competencia en los resultados finales y el tipo L podía completar su examen sin preocupaciones. Aunque había casos en los que las cosas se salían de control, como cuando la pelea entre los tipos C fue tan ruda que dejaron inconsciente al estudiante del que todos querían copiarse. A pesar de eso, nadie se detuvo, ni siquiera porque había un apocalipsis alrededor y la universidad fue completamente destruida. Al final, solamente el mejor estudiante tramposo quedó en pie y como no pudo despertar a su amigo, el chico inteligente, terminó de copiarse de su examen mientras lloraba y se disculpó porque no pudo evitar abandonarlo, asegurándose un futuro exitoso. Actualmente existen dos chicos que están trabajando juntos para aprobar el examen, un tramposo llamado Mumei y una aprendiz llamada Koui. Su objetivo es pasar la prueba para salvar al padre de Mumei, ya que cayó en prisión de forma injusta. Por lo tanto, están preparados para enfrentarse a cualquier adversidad cuando entran al salón de la prueba y hay cientos de miradas malvadas y varios estudiantes que parecen ser sus enemigos jurados. Aunque Koui era realmente hermosa, se puso unos anteojos de cerebrito para entrar en modalidad nerd y empezar a escribir el examen a una velocidad impresionante mientras Mumei esperaba tranquilo el momento de copiarse, pero otro estudiante, Jun, también esperaba lo mismo. Cuando el profesor se durmió, un estudiante no perdió oportunidad liberando de su lápiz una pequeña cámara voladora para explorar las respuestas. Otro utilizó una vara con un espejo y un chico afro usó una esfera que rebotó por todo el salón capturando la imagen de todas las hojas. Un cuatro ojos usó otra cámara voladora y cuando un chico se subió al techo como una araña, se activó el sistema de seguridad lanzándole flechas para que cayera por un pasadizo en el suelo. Al afro le quitaron su pelota y unas espadas casi le cortan la mano a alguien. Cuando una cámara se acercó a Koui, fue destruida por una cinta de papel usada por Mumei que utilizaba la técnica legendaria Shokatsu. Varios reconocieron que era la técnica creada por un genio. Después Mumei raspó el crayón de su lápiz en una hoja y lo sopló para detectar las luces infrarrojas que los rodeaban y activaban las trampas. A Mumei le pareció muy infantil y decidió utilizar su técnica Shinra-Banshu para crear unos conos que bloquearon los sensores desactivando por completo el mecanismo de seguridad. Koui confirmó que ya había terminado y Mumei solo tuvo que ver las respuestas con su visión aumentada sin levantarse del asiento. Sin embargo, un insecto le cortó el dedo con el que sujetaba el lápiz y pronto descubrió que fue por culpa de Jun, que liberó varias abejas dejando claro que no podía dejarlos aprobar. Los otros 4 tramposos también se prepararon y atacaron todos a la vez, provocando una explosión alrededor de Mumei. Sin embargo, no pudieron hacerle ningún tipo de daño a nuestro protagonista, que les devolvió el ataque con una espada creada con papel. Solo faltaba derrotar a Jun, que envió a sus insectos venenosos. Mumei los bloqueó con una ráfaga de viento y cuando sus 5 oponentes iban a atacarlo de nuevo, fueron interrumpidos por el grito del profesor que acababa de despertarse y les ordenó detenerse. Todos sintieron como si una serpiente alrededor de sus cuerpos les impidiera moverse. Era la técnica secreta Ojo de Serpiente Paraliza Ranas. El profesor observó en su reloj que solo faltaban segundos para terminar el examen y tomó un trago de licor confiado de que nadie podía liberarse. Sin embargo, Jun hizo que un insecto lo picara para salir de la parálisis y liberó más avispas para liberar a sus amigos y atacar al profesor que se defendió fácilmente con una barrera, burlándose porque no sería tan fácil derrotarlo. Jun se enojó frustrado y Mumei también se burló al ver que ese era su límite, pues resulta que Mumei pudo liberarse fácilmente usando el poder de controlar el viento y luego quitó los conos de los sensores para que
volvieran a activarse todas las trampas, y así las flechas atacaron al profesor. Pero otra vez fue inútil, ya que el anciano era muy resistente. Mumei atacó con su técnica secreta y lo peor es que solo quedaban 5 minutos para finalizar el examen. Lo que no esperaba el profesor fue caer desmayado cuando bebió su licor, porque un insecto se había metido en la botella cuando estaba esquivando los golpes de Mumei. Aún así, el anciano aseguró que no podían responder todas las preguntas en tan poco tiempo, pero Koui dijo que con 1 minuto era más que suficiente. Mumei tomó la hoja de Koui y simplemente creó una copia exacta en 1 segundo con la técnica Chutou Dansui. Cuando sonó la campana, pudo celebrar que había terminado el examen por completo. Sin embargo, esa solo fue la prueba para entrar en la escuela secundaria. Todavía tenían que superar meses de estudio y le prometió a Koui que se graduaría con unas notas de nivel especial. De esa forma, el gobierno aseguraría su estatus social y podrían gozar de muchos privilegios, como poder viajar al extranjero. Mumei recordaba muy bien que su objetivo era salvar a su padre. Justo cuando juró hacerlo mejor, se distrajo de repente al ver a una chica demasiado hermosa y quedó enamorado a primera vista. Por lo que Koui se decepcionó pensando que era un pervertido como cualquier otro. La chica preciosa se llamaba Haku y Mumei no pudo quitarle los ojos de encima hasta que la maestra avisó que estaban a punto de comenzar su siguiente examen, y eso provocó que todos sintieran una horrible brisa helada como la nieve, ya que estaban a 273 grados bajo cero. El todo porque serían supervisados por el legendario profesor Mamut, cuyo método para tomar el tiempo sería que debían completar el examen antes de congelarse. Jun dijo que un poco de frío no lo detendría y sacó un insecto, pero la pobre criatura se congeló en un instante, al igual que su dueño y varios estudiantes. El mamut se burló porque los tipos C eran los que se congelaban más rápido. Pero el caso de Kui era diferente. Ella sacó sus anteojos de cerebrito para entrar en modo nerd y entrar en calor. Por su parte, Mumei bloqueó la ventisca helada, simplemente con la ayuda de su técnica secreta para controlar el viento. Luego pudo disfrutar de una cálida sopa mientras celebraba con Koui que habían aprobado otra prueba difícil. Su compañera volvió a recordarle sus objetivos para evitar que se distrajera. Sin embargo, en cuanto observaba a Haku, Mumei centraba toda su atención en ella. Mumei decidió sacarle conversación con el tema del último examen y aprovechó de presentarse y presentar a Koui como su prima. Pero la cerebrito estaba enojada de ser tratada como un 0 a la izquierda, así que Mumei le cerró la boca para no dijera nada extraño y a Haku le pareció gracioso, sintiendo envidia de que pudieran llevarse tan bien. Mumei volvió a dejar claro que solo eran primos y Koui dijo que él solo era una garrapata aprovechada, así que volvieron a taparle la boca. Haku volvió a reírse entendiendo que tenían problemas familiares que no podían contar, así que se levantó y por algún motivo extraño se acercó a Koui para decirle que estaba dispuesta a escuchar su triste historia con una sonrisa en el rostro. Koui sintió asco pensando que estaba loca de tanto estudiar. Después de todo, había sacado una nota perfecta en el último examen. Haku explicó que fue gracias a su pluma de la buena suerte, por lo que Mumei deseó que él también pudiera darle buena suerte. Cuando llegó Jun, Koui le dio un puñetazo sin siquiera dejarlo hablar y pidió que lo ignoraran por completo como el insecto que era. Mumei se acercó a Haku para fingir protegerla, pero no fue capaz de tocarla guardándole respeto como un objeto sagrado. Por su lado, Jun se levantó con ojos de admiración tratando de volver a acercarse a Koui, pero ella lo mandó a volar otra vez observándolo con un profundo odio. Mumei trató de explicar que al parecer Jun estaba enamorado de una peculiar forma masoquista, pero no pudieron aclararlo bien ya que escucharon que convocaron a Haku por el parlante a la oficina del consejero. Ella se fue de inmediato mientras que llegó Henry insinuando que tal vez la llamaron porque habían descubierto su método para copiarse en el examen. Jun aseguró que tal vez la expulsarían de la escuela, pero el expulsado fue él cuando se acercó demasiado a Koui. Mumei se enojó asegurando que Haku sería incapaz de copiarse porque era demasiado inteligente, así que corrió a la oficina del consejero para ayudarla. El mamut la acusó de ser una estudiante tipo C, y ella juró que eso no era cierto mientras su tutora principal la defendía. Mamut agarró su pluma de la suerte y comenzó a abrirlo mientras Haku observaba asustada. Resulta que en el video del examen ella estuvo revisando la pluma todo el tiempo. Como Mamut no pudo abrirlo, decidió romperlo. Por suerte, Mumei lo detuvo justo a tiempo, asegurando que estuvo sentado detrás de Haku durante todo el examen y ella nunca hizo trampa. Para revelar la verdad, Mamut propuso que repitiera el examen de nuevo en ese mismo momento, y si no sacaba una nota perfecta, los dos serían expulsados. Haku no quería que ellos se vieran involucrados injustamente, pero Mumei dijo que incluso Koui la apoyaba, así que Haku prometió hacerlo lo mejor posible, empezando el examen mientras era vigilada por la maestra Oh y la grababan las cámaras de seguridad desde todos los ángulos.
Aunque al principio parecía tener un problema porque no tenía su pluma de la suerte en la mano, en realidad Koui notó que las preguntas no solo eran diferentes, sino que eran 5 niveles más difíciles que el examen original. El mamut se burló diciendo que si ponía las mismas preguntas podía haberlas memorizado, por lo que Mumei juró que recuperaría la pluma de la suerte para dársela. Los dos activaron sus poderes especiales dispuestos a pelear con todo lo que tenían, y cuando Mumei pudo llegar al salón de examen, solo pudo disculparse porque ya se había agotado el tiempo. Haku se asustó porque estaba muy golpeado y Mumei dijo que valió la pena para regresarle la pluma. Haku le agradeció con una hermosa sonrisa, provocando que Mumei se sonrojara. Cuando llegó el mamut arrastrándose por el suelo, seguro de que Haku había reprobado, Mumei le cayó a patadas para que se callara. Sin embargo, no debía preocuparse porque en realidad Haku sacó otra vez una nota perfecta. La maestra Ou juró que nunca nadie había logrado copiarse durante su clase, así que Mamut solo pudo pedir perdón de rodillas. Pero Haku lo perdonó diciendo que era normal que tuvieran sospechas. Sin embargo, lo que escondía en la pluma era una foto de sus padres que utilizaba para darse buena suerte. Cuando Mumei dijo que deseaba tener algo como eso para tener apoyo en su misión, por un segundo Koui creyó que se tomaría su trabajo en serio. Pero se quedó de piedra cuando Mumei solo dijo que buscaría una pluma que combinara con el de Haku, y así iba a parecer que eran pareja. Por eso el nuevo apodo que le dio Koui a su irremediable compañero fue Bicho de Cañería. Cada examen debía suponer un reto más difícil que el otro, y por eso el siguiente desafío fue realizarlo a bordo de un avión. Todos ajustaron sus cinturones y tuvieron que usar gafas especiales para poder ver lo que estaba escrito en las hojas del cuestionario. La prueba empezó al despegar el avión y obviamente estaba prohibido el uso de cualquier aparato tecnológico. Para demostrar que no estaban jugando, los celulares de varios estudiantes explotaron y el techo del avión se levantó al mismo tiempo que los asientos de los tramposos fueron expulsados por el aire. Al menos aterrizaron con paracaídas, pero la advertencia fue suficiente clara para que muchos se lo tomaran bastante en serio. Las inteligentes se concentraron en su prueba a la vez que los tramposos continuaban siendo expulsados sin piedad. Cuando entraron a una zona de turbulencia, el avión se sacudió de forma aterradora. Por esa razón, Mumei usó la técnica Furin-Kazan para controlar el viento alrededor y ayudarlos a salir a salvo. También aprovechó de copiarse mientras Jun no corrió con la misma suerte y su asiento salió expulsado. Más tarde, el mismo Jun devoraba una hamburguesa estando muy enojado, porque en realidad lo expulsaron accidentalmente. Mumei le recordó que le dieron la oportunidad de repetir la prueba, pero Jun comenzó a gritar porque no solo salió del examen, sino que no pudo disfrutar cuando tuvieron a la maestra más sexy de la escuela delante de ellos. Cuando llegó Koui se le pasó el enojo y le enseñó que había un lugar donde sentarse, justo en sus piernas. Koui lo insultó de la peor manera, haciendo que él solo agachara la cabeza sonrojado, como un masoquista pervertido. Luego llegó Haku para agradecerle a Mumei por ayudarla a demostrar su inocencia. Por eso quería darle a cambio, y a Mumei se le escapó decir que deseaba la pluma como la que ella tenía. Así que ambos acordaron salir juntos el fin de semana para comprarlo. Otra vez Koui sintió asco por su primo, y cuando Haku quiso invitarla, Mumei se adelantó diciendo que estaba demasiado ocupada con los estudios. Koui quiso darle una advertencia importante a Haku, pero Mumei le tapó la boca haciéndola tragar una hamburguesa. Cuando Haku se fue, Koui le hizo una llave marcial a Mumei para regañarlo porque se saltaría la sesión de estudios del fin de semana, y él solo juró que igualmente necesitaba la pluma nueva para poder estudiar. Jun ofreció acompañarla a estudiar, pero luego de un insulto muy claro, entendió que era mejor mantenerse lo más alejado posible, sintiéndose celoso de Mumei, que había conseguido una cita con la chica que le gustaba. Cuando llegó el gran día, Haku señaló la tienda donde consiguió la pluma, pero a Mumei le pareció extraño que se tratara de una cafetería, por lo que imaginó que en realidad Haku quería tomar una bebida para parejas y que se darían su primer beso. Entonces un chorro de agua lo hizo escapar de sus fantasías y vio que fue mojado por el agua de una fuente cuya estatua tenía la cara de Koui. Pero también pareció ser parte de su imaginación, así que entró en la cafetería con Haku. Por algún motivo, el rostro de Mumei llamó mucho la atención del dueño, Shu, el cual lanzó a Haku a un lado para poder mirarlo muy cerca y preguntar su nombre. Shu lo vio extremadamente hermoso y lo llevó a una habitación oscura donde pidió que se quedaran solos. Koui los estaba vigilando a escondidas y le pareció sospechoso. Shu acorraló a Mumei contra la pared, interrogándolo para saber si solo quería comprar la pluma por un capricho o porque realmente la apreciaría como una herramienta importante. Koui escuchaba todo desde arriba, imaginándose una escena BL mientras la conversación se ponía más acalorada. Mumei trató de explicar que realmente quería la pluma, y Shu preguntó si estaba dispuesto a volverse uno solo con su pluma, y eso hizo volar más la imaginación de Koui, que estaba totalmente sonrojada.
Shu se abrió los botones de la camisa y encendió la luz mostrando el estante lleno de plumas. Luego dijo que Mumei estaba conectado a una de ellas por el hilo rojo del destino, tomando una en específico y explicando que solo podía leer lo que escribía con unos lentes especiales. Shu reveló que podía saber que Mumei era un tramposo con solo haber olido su piel, y ya con esto estalló la imaginación pervertida de Koui, que aceptó resignada los gustos amorosos de su primo. Por su parte, Mumei rechazó la pluma asombrando a Shu porque era difícil de complacer. Entonces sacó otro par de plumas con las que podía copiar todo lo que escribía un estudiante tipo L, pero también la rechazó y simplemente buscó la que más le gustaba por su cuenta. Por supuesto que se trataba de una pluma idéntica a la de Haku, por eso Koui quería arrancarle la cabeza allí mismo. Por otro lado, Shu lo observaba fascinado mientras se preguntaba qué aventuras iban a vivir juntos en el futuro, ya que en realidad los dos estaban conectados por el hilo rojo del destino. Un día les dieron permiso de relajarse en una piscina donde a los hombres se les salía la baba por la boca mientras observaban el traje de baño de la maestra Ou. Aunque les prometieron que podían tomarse unas vacaciones, en realidad se trataba del siguiente examen. Entonces la piscina se abrió de repente por la mitad y toda el agua cayó por el medio arrastrando a todos los estudiantes en un torbellino de agua hasta que salieron en medio del mar muy lejos de la orilla. Cada uno tenía una tabla flotando con la hoja del examen. La maestra pasó en helicóptero explicando que solo los que terminaran la prueba podían volver a la costa. Pero más allá de eso, los hermosos cuerpos en traje de baño de las chicas eran una distracción demasiado fuerte para algunos, como en el caso de Jun, que estuvo a punto de ahogarse cuando Koui lo regañó para que no la observara. Por su parte, Mumei agarró su pluma nueva asegurando que con ella no iba a perder contra nadie. Cuando volteó a ver a Haku muy feliz, descubrió que ella usaba un precioso traje de baño. Kui se activó con sus lentes de cerebrito y todos empezaron el examen. Un tramposo pensó que esa prueba era más fácil porque no había profesores vigilando en ningún lado, por lo que sacó tranquilamente lo que escondía en su pluma. Sin embargo, todos los tramposos comenzaron a ser tragados bajo el agua uno por uno. No sabían que había una especie de tiburón nadando entre ellos hasta que Shu lo notó. Cuando salió del agua, resultó que se trataba del maestro a cargo de vigilarlos, el cual era un tiburón con un cerebro humano implantando gracias a una tecnología avanzada. A la mayoría le pareció realmente ridícula la situación hasta el maestro invocó a un montón de tiburones que comenzaron a atacarlos dejándolos desnudos luego de romper sus trajes de baño. Cuando se quejaron porque no los dejaba hacer la prueba, el maestro aclaró que solo se aseguraba de que no tuvieran las respuestas escondidas en ninguna parte, como ya había encontrado algunas en un brasier. Cuando rompieron el traje de Haku, ella se lo tomó con calma y continuó escribiendo mientras Mumei se sonrojó observándola. Koui también continuó escribiendo como si nada a pesar de tener la ropa rota o el hecho de que Jun se tapaba sus partes nobles y estuvo a punto de volver a ahogarse. Al maestro no le gustó que las dos chicas estuvieran tan relajadas, así que provocó un enorme torbellino de agua que mandó a los tiburones a volar alrededor. Varios cayeron presa de los animales mientras los demás entraron en el torbellino. Haku estaba demasiado mareada y Koui seguía tranquila. Mientras tanto, Mumei se encargó de protegerlas a las dos. El maestro estaba cada vez más enojado, comenzando a hundir a cualquier estudiante sin importar que no estuvieran haciendo trampa. Pues resulta que en realidad el maestro tiburón odiaba a todos los humanos por haber evolucionado fuera del agua y si fallaban en el examen, el clan tiburón atacaría a todas las criaturas de la tierra. Entonces sacaron unas armas y desde el helicóptero un científico confirmó que el cerebro del tiburón se había salido de control, pero la maestra O no le dio importancia a que sus alumnos corrieran peligro. El maestro tiburón declaró la guerra contra la humanidad y Mumei se defendió lo mejor que pudo, pero igual no pudo detener el ataque por completo. Entonces Jun se acercó con la intención de ayudarlo, hasta que vio otra vez a Koui medio desnuda y volvió a ahogarse. Mumei continuó resistiéndose con su técnica Shokatsu, entonces sacó su pluma de la suerte prometiéndole a Haku que saldría victorioso y realizó la técnica Shippu Dotu, con la cual creó un tornado que absorbió a todos los estudiantes y los mandó a volar a salvo de los tiburones. El maestro tiburón no podía creer que existiera un humano tan poderoso. Muemi dijo que ese era el poder de su amor por Haku y absorbió al tiburón en un tornado con forma de corazón justo cuando su cerebro colapsó. Koui terminó el examen y le lanzó la hoja para que la copiara en un segundo, demostrando nuevamente que el estilo Shokatsu podía resolver cualquier problema. Sin embargo, no se dieron cuenta de que Shu y Anri estuvieron observando todo ese tiempo parados sobre el agua y que podían eliminar a los tiburones como si nada. Además, Shu volvió a afirmar que Mumei aceleraba los latidos de su corazón. Un día oscuro por la fuerte lluvia que caía desde el cielo, en el interior de un teatro Koui narraba una cruenta historia donde Mumei y Shu se enfrentaban en una pelea rodeados de lava hirviendo.
Shu evadió la técnica secreta de Mumei y le susurró unas palabras que lo dejaron impactado. Haku estaba siendo grabada mientras la interrogaban como si se tratara de una criminal. Jun y Henry también tuvieron que dar su testimonio. Todos insinuaban con doble sentido un romance BL entre Mumei y Shu. Mientras que Koui continuaba su narración explicando que todo se trataba del destino. En un cementerio de autos, Mumei se escondía asustado del mínimo movimiento, hasta que vio un montón de autos que caían del cielo en su dirección. La maestra Oh también confesó su preocupación por lo que ocurría, pero que respetaba la voluntad de sus estudiantes. En cambio, Sakyu y Unkyu no podían aceptarlo. Entonces vemos que hay dos mesas que chocaron y se rompieron en el aula de clases y continúa el interrogatorio donde Jun intenta defender su punto. Haku asegura que Ko y Mumei tienen las mejores notas porque estudian mucho y Henry confiesa que ya sabía que Mumei era un tipo tramposo. Koui narra que las cosas iban demasiado bien para ser verdad y entonces la historia continúa en un lujoso hotel, específicamente en la piscina cuando Mumei cae desde el cielo por el techo de vidrio. El héroe y la heroína también son interrogados pero hablan de algo que no tiene nada que ver con el asunto, sino que terminan peleando por sus propios problemas y recrean la típica escena anime de la chica sonrojada encima del chico al cual castiga dándole la mayor bofetada de su vida. Mumei sigue escapando por una discoteca cuando es alcanzado por una explosión. Henry cuenta que conoce perfectamente bien la técnica secreta Shokatsu porque la ha visto desde que entró a la escuela, pero Haku no tiene ni idea de qué se trata cuando le preguntan. Kui sigue su narración de esta historia inentendible confesando que vigiló todo de cerca a pesar de ser peligroso porque era interesante. Entonces Mumei llega a una iglesia y deja un ramo de flores mientras Shu toca el órgano y al terminar recibe un aplauso que no duda en agradecer. Ambos se acercan para enfrentarse cara a cara y cuando Mumei quiso darle la mano en son de paz, Shu destruyó la pluma de la suerte frente a sus impactados ojos. Los dos se amenazaron apuntándose con el dedo y sonrieron justo antes de empezar a pelear. La maestra Oh pensaba que se llevaban bien, como cuando jugaban baloncesto como los mejores compañeros de equipo. Haku pensaba lo mismo porque siempre estaban juntos. Henry pensaba que Mumei era demasiado ingenuo al perdonar que Shu hiciera cosas molestas. Es que Shu incluso trató de verle su cosita cuando fueron juntos al baño y Mumei solo se quedó sonrojado. Cada uno de los interrogados contaba lo que sabía de forma calmada o con las emociones a flor de piel, pero al final si alguien quería entender el tipo de relación entre los dos, lo mejor era preguntar directamente. Nadie entendía cómo una buena relación terminó en conflicto. Shu se transfirió de repente a esa escuela y a pesar de haber tratado a Mumei incluso de forma romántica, cuando le preguntaron por él dijo que no lo conocía, para después atacarlo de forma despiadada. Todos creyeron que Mumei había perdido la vida luego de semejante derrota. Llegó un nuevo día de examen y la maestra Oh no paraba de quejarse por lo cansados que se sentían los profesores de vigilarlos para que no hicieran trampa. Por eso les preguntó si estaban preparados para lo que se les venía. De los asientos salieron cinturones de seguridad y las paredes que cubrían el salón ficticio se levantaron mostrando que estaban navegando encima de un portaaviones. Enseguida un láser escaneó a Jun y un robot narró que detectaron que su ritmo cardíaco era demasiado elevado y al realizar el escaneo más completo confirmaron que tenía herramientas para copiarse. Por esa razón, su asiento salió de la alineación donde estaban todos, posicionándose en la pista de despegue, sin importar las súplicas de Jun que juraba que se trataba de un error. El robot aseguró que él no podía cometer errores, e incluso el insecto favorito de Jun se puso a salvo y le deseó un buen viaje justo cuando el asiento arrancó con un cohete que lo impulsó a máxima velocidad hacia lo alto del cielo. Después fue el turno de Ukkyu y Sakyu, a pesar de que supuestamente no habían hecho nada malo todavía, así que también terminaron volando. Ante la duda de la maestra Oh, el robot volvió a afirmar que él no podía equivocarse cuando sospechaba de alguien. Muy lejos de allí, en un barrio del bajo mundo, una encapuchada caminó por las calles hasta llegar a un bar donde la dejaron pasar solo con su identificación. Adentro se encontró con Mumei y lo insultó por terminar en ese lugar solo por haber sido derrotado una vez. Cuando Mumei la llamó por su nombre, Kui lo golpeó para que no revelara su identidad secreta. En ese momento era Lady K. Mumei agachó la cabeza lamentándose porque sus poderes no eran suficientes para vencer a Shu, pero ella le dijo que fuera positivo. Mumei tenía miedo de volver a perder, hasta que Lady K le dijo que creyera en ella. Sellaron su promesa con un apretón de mano y Mumei se ganó otro golpe por llamarla por su nombre real. Entonces emprendieron el viaje en barco hacia la 9ª prisión del sur. Pues sí, se dirigían a la isla prisión, en donde estaba encerrado el padre de Mumei. En el puerto los recibió un anciano que los guió amablemente a su destino, pero Mumei no paraba de recibir una paliza tras otra por llamar a su compañera por su verdadero nombre cuando ella trataba de ocultar su identidad. El anciano que llevaba un gato en las manos les contó que conocía la historia sangrienta de la técnica Shokatsu que heredó de su padre.
diciendo que fue creada en la horrible era de los tres reinos por el conocido estratega Koumei Ryu Shokatsu, el cual añadió hechicería a su arte marcial para diseñar técnicas más allá de lo normal. Fue con ese asombroso poder que el reino Shu consiguió la victoria. Sin embargo, el problema era que el poder solamente dejaba una tierra devastada y sin vida. Por eso Koumei investigó una forma en que la técnica le diera frutos a la tierra, demostrando que todo dependía de cómo fuera utilizada, para bien o para mal. Cuando se acercaron a la entrada de la prisión, el anciano solo les deseó buena suerte, ya que al parecer no podrían visitar al prisionero sin antes arriesgar su propia vida. Entonces una risa malvada se asomó a lo alto de las escaleras de la prisión, donde estaba un hombre rodeado de mujeres hermosas, aunque él parecía en realidad un payaso. El payaso no quiso decir su nombre, pero sí reveló que era el encargado de la prisión. Entonces salió el pobre prisionero medio desmayado y sujeto con cadenas. Era Toumei Shokatsu, el padre de Mumei. Para verlo tenía que vencer al payaso utilizando la técnica Shokatsu. Mumei le pidió a Koui que se mantuviera lejos y luego usó Shinrabanshou contra su oponente, que lo evadió como si nada. Mumei se enojó y continuó usando técnicas una tras otra, incluyendo las que lanzaban rayos de energía, pero todo era inútil. El payaso se burló asegurando que eso estaba demasiado lejos del verdadero poder de la técnica Shokatsu. Su nivel era muy bajo, pero no era culpa de la técnica, sino de él mismo, que no estaba a la altura. Mumei juró que había leído todos los textos secretos, pero eso no era suficiente. Entonces recordó cuando fue derrotado por Shu y observó a Koui, a quien prometió que no volvería a perder. Mumei se levantó dispuesto a pelear con todas sus fuerzas y eso le pareció interesante al payaso. Sin embargo, lo retó a enfrentarlo cuando hubiera dominado el verdadero poder, y ahora no solo la vida de su padre estaba en riesgo, sino también la de Koui, porque acababa de secuestrarla. Mumei quería saber quién diablos era ese tipo, pero él solo aseguró que era un heredero de la técnica Shokatsu, que lo que usaba Mumei no era como tal ese estilo, sino lo que él estaba a punto de mostrarle una vez que lograra subir a la cima de la torre. Mumei entró al edificio y decidió subir en elevador. Lo que no esperaba era que las paredes se volverían transparentes para que pudiera disfrutar de la aterradora vista mientras subía hasta el piso número 105. Por suerte llegó rápido, e incluso el payaso temblaba de miedo porque el piso solo mostraba el vacío bajo sus pies. Entonces le explicó a Mumei que, aunque dominaba muy bien el viento, solo los verdaderos aprendices dominaban el viento y el fuego a la vez. A los dos les temblaban las piernas sin parar y el payaso retó a Mumei a usar el fuego o usar su última oportunidad para escapar. Sin embargo, le mostró que Koui actuaba asustada mientras comía helado y estaba acompañada de un muñeco que fingía ser el padre de Mumei, pero al parecer nuestro protagonista no notaba el engaño y sacó fuerza de voluntad para seguir peleando. El cara de payaso pasó a mostrar una máscara de demonio y le explicó que para controlar el fuego debía enfrentarlo. Entonces Mumei pasó a la zona de entrenamiento a través de una puerta que lo llevó a un sauna donde un montón de hombres tomaban un baño de vapor. Como era prohibido entrar con ropa, se encargaron de desnudarlo y le ofrecieron un asiento. Aunque le daba asco acercarse a los hombres sudorosos, no tuvo otra opción más que pegarse a sus cuerpos pegajosos. Muemi odiaba el calor y quiso levantarse en cuanto encontró unas bebidas refrescantes, pero no lo dejaron irse. Uno de ellos se colocó una máscara de repente y todos dijeron que debía soportar el calor para controlarlo, que aguantara y todos le darían su apoyo. Sin embargo, la ayuda consistió en abrazarlo para darle más calor con sus asquerosos cuerpos sudados, mientras la Fuyoshi de Koui observaba todo escupiendo el té por la excitación. El enmascarado felicitó a Mumei por superar la prueba y abrieron la puerta hacia la siguiente etapa. Allí un cuatro ojos con mascarilla le entregó un pollito combustible y un patito incombustible. La tarea consistía en separarlos y ordenarlos en las cajas que correspondían, demostrando su excelente visión para no confundirlos. Mumei terminó la prueba con éxito para después subir unas escaleras al siguiente nivel. Allí lo esperaba un golem de madera y por alguna razón Mumei no podía mover su cuerpo con normalidad. Resulta que se encontraban a 600 metros sobre el nivel del mar, donde había muy poco oxígeno y solo algunos atletas estaban preparados para eso. En el caso de Mumei, su capacidad de combate fue reducido al 7%, le dolía la cabeza, veía borroso y no podía coordinar bien sus movimientos. El golem le recomendó controlar su respiración y no moverse demasiado, recitando la frase «viento, viento, fuego» una y otra vez como una canción. Mumei lo atacó sin entender a lo que se refería hasta que de alguna forma pudo lanzar una patada de fuego, revelando que el payaso se encontraba en el interior del golem y le explicó que por fin había dominado el viento y el fuego a la vez. Esta vez recitó «fuego, fuego, viento», un hechizo para controlar el fuego con la técnica Shokatsu, pero el entrenamiento no terminó allí. Ahora tenía que derrotar al payaso para que pudieran dejar libre a Koui.
Mumei a duras penas pudo encender un pequeño fuego en su mano, el cual fue apagado enseguida por la técnica de su oponente. El fuego por sí solo era inútil, debía darle poder con ayuda del viento. Entonces utilizó la técnica estofado de Conan, con la que logró partir en dos la máscara del hombre que resultó ser en realidad su propio padre, Tumei Shokatsu. Mumei rechazó su abrazo preocupado por la condición de Koui, pero ella solamente tenía dolor de estómago de tanto comer. Aclarada la situación, Tumei le entregó a Mumei una pluma como prueba de que había dominado por completo la técnica de su familia. Eso complementaba el papel que usaba con el poder del viento para poder superar cualquier problema con ambos. Gracias a eso, Mumei por fin regresó al salón de clases sin tenerle miedo al adversario que una vez lo había vencido. En otro momento, en el medio de una espesa jungla tropical, se encontraba Jun cayendo de cansancio mientras buscaba la zona de exámenes. Al parecer se había perdido mientras sus compañeros se encontraban cerca de una cascada a bordo de unas balsas que serían arrastradas por la corriente si no terminaban la prueba. Mumei retó a Shu asegurando que no se volvería a dejar ganar, pero su oponente continuaba actuando como si ni siquiera lo conociera porque no recordaba a los perdedores. Entonces Mumei usó el papel para elevarse por el aire asegurando que esta vez se aseguraría de que lo recordara, y Shu también usó sus hilos rojos para pararse en lo alto dispuesto a enfrentarlo. Sakyu y Ukyu fueron los primeros en caer por la cascada justo antes de que iniciara la pelea donde Shu trataba de romper el papel, pero Mumei brincaba de un lado a otro avanzando por el aire hasta que tuvo oportunidad de atacar, logrando hacerle una herida en su perfecto rostro. La pelea se puso seria provocando una explosión en el cielo mientras los demás permanecían concentrados en su evaluación. Por su lado, Jun continuaba perdido cuando su insecto favorito decidió dejarlo atrás sin importar las súplicas de su amo. Los ataques y explosiones continuaban en el cielo cuando apareció el maestro que los vigilaba diciendo un montón de fanfarronerías, así que también lo mandaron a volar con una explosión y terminó cayendo por la cascada. Mumei sacó la pluma activando la nueva técnica de fuego estallido ardiente, haciendo que las llamas cobraran vida como si se tratara de una persona, pero Shu lo detuvo con sus hilos como si fuera una barrera impenetrable. Entonces Mumei utilizó la técnica faro celestial, creando cientos de polluelos de fuego que atacaron al mismo tiempo y terminaron explotando alrededor de Shu. Cuando Koui por fin terminó su examen, se quitó los anteojos dándose cuenta de la excitante pelea entre sus dos personajes BL favoritos, así que no dudó en acercarse para observarlos mejor, seguida de Haku que parecía haber notado algo peligroso. Mientras tanto, Jun pensó que iba a morir enterrado en el suelo fangoso, hasta que fue encontrado por unos aborígenes. Por su parte, el maestro supervisor salió del agua enojado por lo que le hicieron, así que preparó un cohete para atacarlos. Sin embargo, Anri lo hipnotizó con sus ojos para evitar que arruinara la impresionante pelea entre dos portadores de las mejores técnicas que existían. Kui también babeaba excitada viendo cómo Shu controlaba los hilos con confianza, hasta que uno de los polluelos logró penetrar la barrera pasando entre dos hilos. Mumei estaba seguro de que esta vez ganaría, pero Haku gritó asustada ya que Koui estaba tan distraída que se dirigía directamente hacia la cascada. Mumei no dudó en abandonar la pelea, aunque pareciera un cobarde. Combinó el poder del fuego y el viento con la técnica viento, fuego y nubes danzantes para destruir una roca con la que Koui iba a chocar. Cuando la balsa fue arrastrada por la corriente hasta caer al vacío, Mumei rescató a la chica sujetándola con su propio cuerpo sin importar que ambos cayeran juntos, pero en realidad se detuvieron en el aire porque Shu los salvó a los dos con sus hilos. Aún así, dejó claro que simplemente no podía dejar que perdiera la vida antes de que pudieran terminar su pelea como era debido, prometiendo continuar en otro momento. Lo que no sabían era que Koui estaba imaginando en ese momento toda una historia BL en su mente. En el caso de Jun, los aborígenes hicieron un ritual para convertirlo en el líder de su aldea, mientras su insecto favorito comía tranquilamente el néctar de una flor. Otro día en clase, la maestra Oh contó que ella era una estudiante sencilla cuando estaba en secundaria, hasta que llegó a preparatoria y decidió cambiar para disfrutar su juventud, creyendo firmemente que estaba bien enamorarse. Así que preparó un concurso para sus alumnos donde un animador transgénero presentaría los atuendos de cada uno, empezando por el concursante número 1, Mumei. Aunque tenía el aire de ser el protagonista, no fue suficiente para complacer a los jueces y le cayó una bañera en la cabeza. La segunda concursante fue Haku, la cual era adorable como la heroína. A pesar de su personalidad distraída, recibió la aceptación de los jueces y el público, por lo que solo pudo agradecer complacida. El tercer concursante fue Jun, completamente cubierto de insectos, y solo por eso lo sacaron de inmediato. La siguiente en participar fue Koui. Uno de los jueces comenzó a babear, aunque solamente se puso ropa deportiva, provocando diferentes opiniones. El animador le pidió que al menos regalara una sonrisa, y cuando Mumei le susurró que eso era parte del examen, fue que ella decidió arrugar la cara en un terrible intento por sonreír.
Por supuesto que solo dio miedo y presionaron el botón que la hizo caer por un hoyo en el suelo hacia el inframundo. En otro momento, la maestra Oh invitó a las chicas a su habitación y las dejó a solas pidiendo que no revisaran nada extraño. Pero eso solamente despertó la curiosidad de Henry, que exploró el lugar encontrando ropa interior provocativa. Cuando los aperitivos estuvieron listos, se sentaron a comer y Henry propuso hacer una intervención en el look de Kui, pero ella solo estaba allí porque se suponía que iban a recibir clases particulares. Henry no podía creer que no supiera que se trataba de una reunión de chicas, pero la maestra dijo que debían entenderla. Haku también aceptaba a su amiga tal y como era. Henry propuso hablar de un tema emocionante, ya que siempre estaba ocupadas con los estudios y los exámenes, por eso merecían un momento de chicas. Eso hizo que la maestra se enojara recordando a un calvo gruñón que siempre la molestaba. Al parecer ya estaba ebria, aunque trató de negarlo. Entonces Henry preguntó por la tienda de ropa favorita de Kui, pero ella admitió que su madre era la que escogía su ropa. Tampoco leía revistas ni miraba programas de televisión. La madre de Haku también compraba la ropa de toda su familia, haciendo que Henry se sintiera frustrada porque estaban demasiado grandes para permitir algo como eso. Por su parte, la maestra siguió peleando mientras contaba que el hombre calvo le decía que hiciera algo para verse linda, a pesar de que ella ya era linda por naturaleza. Le dijo que no se veía bien ni siquiera cuando intentaba arreglarse. Haku la ignoró disfrutando de la comida y eso hizo molestar a la maestra, que se le lanzó encima preguntándole si era necesario ser así de tierna para ser considerada linda. Estaba celosa de su rostro juvenil, que no necesitaba maquillaje para verse bien. La maestra se echó a llorar porque su hermana menor tuvo hijos antes que ella y sus padres trataban de animarla a pesar de que era soltera a los 30 años, pero eso solo la hacía sentir peor. Luego de llorar a moco suelto, se quedó dormida, y las chicas continuaron compartiendo mientras Haku le daba comida a Kui en la boca, provocando que Henry las regañara porque si seguía así iba a engordar demasiado, pero ambas respondieron que con su metabolismo eso no era un problema. Entonces Henry decidió hablar del tema más importante y como la ignoraron, se puso a gritar para llamar su atención y sus amigas continuaron despreocupadas. Por fin Henry lanzó la bomba, preguntando si había alguien que les gustara, y con eso Haku por fin reaccionó sonrojándose como un tomate. Henry preguntó si le gustaba el genial Shu o Momei, con quien tenía plumas a juego, pero Haku aseguró que las plumas supuestamente era solo una coincidencia. De repente la maestra se despertó diciendo que la invitaron a beber con alguien menor que ella, y cuando se llevaban mejor decidió rechazarlo para que no pensaran mal de ella, y luego de insultar otra vez al calvo volvió a caer dormida. Henry juró que no volvería a invitarla a una reunión de chicas y Haku se acercó para confesarle que la persona que le gustaba era nada más y nada menos que Kui. Henry quedó en shock mientras la cara de Haku se volvió roja y Kui comía Pocky sin tener idea de lo que pasaba. Cuando se hizo tarde, Henry se decepcionó de que su maestra solo se emborrachara y ni siquiera pudieron hacerle un cambio de imagen a Kui. Por su parte, Haku la pasó genial con su amada. Kui disfrutó la comida y la maestra se levantó una última vez para decir que le deseaba lo mejor al tipo calvo con su esposa y el bebé que esperaban. Luego de tener un relajante día de chicas, la maestra volvió a la escuela mucho más animada, contando que incluso logró bajar de peso y como ya estaba hablando demasiado, la mandaron a callar para empezar el examen de una vez. Kui se preparó con sus anteojos de cerebrito y comenzó a escribir a toda velocidad como siempre mientras Momei esperaba que terminara con paciencia. Antes de irse, la maestra les recordó que era el examen final del semestre y los que reprobaran serían expulsados. Por eso era más extraño que no quedara ningún profesor a la vista. Varios pensaron que tal se estaban escondiendo o que solo se trataba de una trampa para los copiones, y como si no tuvieran suficiente tensión, Ukkyu los asustó cuando dejó caer su lápiz y por eso se ganó una golpiza. Entonces continuaron sumamente alerta cuando fue Sakyu quien dejó caer el lápiz y tampoco lo dejaron permanecer ileso. Viendo que nadie intervino luego de tanto escándalo, realmente comenzaron a pensar que los maestros se habían cansado de vigilarlos, hasta que se cerraron todas las ventanas y bajaron unas luces de discoteca. En el escenario apareció un maestro recitando unas líneas y Jun creyó que podría acabarlo en un segundo porque aparentaba ser muy débil. Sin embargo, por alguna extraña razón, su insecto quedó enamorado del maestro y terminó atacando a su propio amo. Otros estudiantes atacaron y también cayeron bajo su hechizo de amor. Momei y Shu entendieron de quién se trataba y reconocieron que era el peor rival que podían tener. Pues resulta que era el mejor doblador del país, que narró todo tipo de programas durante años. Katsuhira tenía la voz más conocida y admirada por todo el mundo. Un chico quería ser maestro de Kung Fu por sus series, otro quería pilotar un robot, otro quería tener su propio harem, una chica quería ser una magical girl. Tantos personajes que dejaron una huella en la infancia de las personas le otorgaron un increíble poder para ganarse a la multitud. Por eso los alumnos ya ni siquiera tenían la capacidad de continuar con el examen.
Claro, con excepción de unos pocos, como Henry, que trató de hipnotizar al artista con su mirada, pero fue imposible. En cambio, fue él quien terminó de poseer su mente haciéndole recordar su sueño por convertirse en actriz de doblaje como él. Katsuhira dejó claro que pasó su vida trabajando en cientos de producciones que le enseñaron a los niños a seguir sus sueños, hasta que descubrió que la mejor manera de orientar a los jóvenes era convertirse en profesor, y su meta principal era corregir a los estudiantes que utilizaban técnicas inmorales para copiar los exámenes. Lo peor de todo fue que señaló directamente a Mumei acusándolo de ser un estudiante tipo C ante la mirada incrédula de Haku, así que Mumei tuvo que fingir que estaba respondiendo las preguntas. Después tuvo que soportar todos los ataques de Katsuhira que trataban de distraerlo hasta que ya no pudo resistirse y recordó que su sueño era convertirse en chef. Katsuhira parecía haber ganado, hasta que Shu liberó a Mumei rompiendo el hechizo con sus hilos rojos. Katsuhira atacó con todas sus fuerzas, pero Shu no se dejó intimidar y Mumei pudo notar las vibraciones ocasionadas cuando la voz chocaba contra los hilos. Cuando Shu salió lastimado y por fin cayó al suelo, el objetivo volvió a ser Mumei, pero él pareció descubrir una forma de bloquear los ataques con la técnica Seihitsu Youju, con el cual creó un vacío en el aire que impedía el paso de su voz. Luego usó el Enko Furyu creando un dragón de viento y un tigre en llamas con el que mandó a volar a Katsuhira. Solo faltaría que Koui terminara el examen para poder copiarse. Sin embargo, Katsuhira decidió atacarla directamente sin esperar que su poder fuera completamente inútil contra ella. En realidad, ella no tenía ni la mínima idea de quién era ese actor de doblaje. ¿Recuerdan que Koui no veía televisión ni navegaba en internet? Katsuhira por fin fue derrotado y Koui contó que nunca pudo disfrutar esa clase de lujos luego de que su padre quedara sin dinero y con una gran deuda. Entonces Mumei lloró prometiendo comprar una TV en las vacaciones para que pasara todo el día viéndola. Luego llegó la maestra Oh y Mumei sacó su examen para entregárselo, pero ella solo lo rompió en pedazos y aclaró que el verdadero examen apenas estaba a punto de comenzar. La maestra estaba usando una ropa completamente diferente a lo normal, aunque se veía súper sexy, también se notaba más despiada. Entonces chasqueó los dedos provocando que se abriera la Tierra en dos y de abajo salió un aparato con una antena que mandó una señal directamente hasta la Luna. Entonces vieron cómo la Luna se hacía más grande porque había comenzado a acercarse al planeta Tierra, lo cual significaba que el mundo sería destruido si no hacían nada al respecto, y Mumei fue señalado como el representante de la escuela. Por lo tanto, era su deber dar la cara en nombre de todos para impedir que ocurriera un desastre. Ahora sí todos preguntaron cuál era la verdadera identidad de su maestra y resultó ser una mensajera de otro planeta con tecnología avanzada. Ella fue asignada a esa escuela como maestra para determinar si los humanos se habían desarrollado lo suficiente como para considerarlos al mismo nivel, y si fallaban la prueba significaba que no era así. Los chicos no sabían si asustarse o sorprenderse. Mumei fue quien habló por todos al reconocer que la maestra debía estar bastante estresada. Como no se lo tomaron muy en serio, ella decidió tomar a Haku como rehén. Con eso Mumei por fin se sintió motivado a detener la caída de la luna para salvarla. Cuando sacaron la nueva hoja de examen, Mumei pensó que podía resolverlo tranquilamente con ayuda de la técnica Shokatsu. Sin embargo, un escudo apareció alrededor desactivando sus poderes. Mumei siguió intentándolo porque no podía creerlo, pero olvidaba que su maestra estuvo analizando sus habilidades durante meses para poder neutralizarlos. Su única alternativa era resolver los complicados ejercicios por su propia cuenta, pero parecía ser inútil. Henry trató de hipnotizar a la maestra y tampoco tuvo resultado. Uno por uno los alumnos trataron de atacarla siendo derrotados en segundos. Haku gritaba asustada mientras Mumei se devanaba los sesos por responder el cuestionario, pero no entendía ninguna de las preguntas. Entonces apareció un rayo de esperanza cuando vieron a todos los maestros acercarse a bordo del portaaviones. Todos atacaron juntos con el fin de proteger a la Tierra y todos fueron vencidos con un solo movimiento mientras Toumei observaba desde lo alto de un edificio. Mumei se encontraba frustrado frente a la hoja de examen pensando que no podía hacerlo solo. Entonces Koui le recordó que no había nada que la técnica Shokatsu no pudiera hacer. Además de que no estaba solo, contaba con el apoyo de sus compañeros. Cuando la maestra volvió a rechazar de la hipnosis de Henry, aseguró que sus habilidades eran inútiles. Lo que no imaginó fue que el insecto de Jun podría cortar fácilmente los cables del aparato que mantenía a Mumei encerrado dentro de un escudo. Todo fue parte de un trabajo en equipo donde Koui descubrió el punto débil de la máquina y todos distrajeron al enemigo para poder ejecutar el plan dejándola acorralada en medio de los hilos rojos, demostrando que si no podían vencerla con sus habilidades individuales, sí podrían hacerlo al colaborar como un equipo. Ahora sí fue el turno de Mumei de usar la mejor combinación de su técnica usando fuego y viento a la vez con un Fukaitsui que dividió la pluma a la mitad y creó un torbellino de fuego que lo hizo elevarse y absorber las habilidades de sus amigos.
Entonces Mumei transformó su cuerpo con la técnica Muerte del Sol, lo cual lo cubría por completo en llamas ardientes. De esa forma, los ataques de la maestra Oh fueron inútiles. En cambio, él pudo destruir el aparato que provocaba la atracción de la luna hacia la Tierra, y Koui ya había escrito todas las respuestas mientras Mumei rescató a Haku antes de que cayera al suelo. Lo que no había notado fue que las llamas consumieron su ropa y terminó desnudo delante de la chica que le gustaba. Al menos el insecto de su amigo cubrió sus partes nobles, pero eso no evitó que todos murieran de vergüenza. Al día siguiente, la maestra Oh volvió a su papel de santurrona y los alumnos de su clase también continuaron sus días normales preparados para las vacaciones que estaban a punto de comenzar. Koui recordó entregarle una carta a Mumei de parte de Shu que lo invitaba a reunirse en la parte trasera de la escuela, así que decidió observar todo a escondidas esperando ver una declaración de amor BL. Sin embargo, solamente se escuchó el sonido de un disparo y el grito horrorizado de la joven Fuyoshi. ¿Qué pudo haberle ocurrido al final a nuestro protagonista?